Muy buenas tardes. Estamos viendo una serie intercalada con los 10 mandamientos sobre valores no negociables del ministerio del apóstol Pablo. Y yo diría más que ministerio, la vida cristiana, la vida espiritual del creyente. Y les invito a abrir 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y mientras ustedes buscan, me voy a remitir a una antigua escena donde un comediante decía irónicamente así: estos son mis principios. Si no les gusta, tengo otros. Quiero que piensen por un momento en la definición que ya he mencionado de qué es un valor no negociable. Y leo: se refiere a principios o estándares de índole moral, ético o propósito que una persona o entidad considera fundamentales y no está dispuesta a comprometer bajo ningún concepto o circunstancia. Les pido que vean en sus Biblias 1 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a responder a medida que avanzamos en esta serie a la pregunta: ¿cómo debemos servir a Dios? Y ya vimos los primeros 2 versículos, y el primer valor no negociable que plantea Pablo es la confianza en Dios. Esa confianza en Dios que nos da coraje, que cuando tomamos ese paso de fe de confiar en Él, somos más valientes de lo que seríamos naturalmente en nuestras fuerzas. Obviamente esas fuerzas vienen de nuestra confianza en Dios. Observen versículo 2, la frase que dice así: tuvimos el valor, pero antes dice después de haber sufrido y sido maltratados. Y luego dice tuvimos el valor. ¿Cómo? Confiados en nuestro Dios. Y esta es una experiencia que todo creyente que pasa por situaciones difíciles, donde está en una encrucijada, si va a confiar o no, si decide confiar en el Señor, será asistido en su fe, porque nuestro Dios es real. Nuestro Dios no es un ser teórico de nuestra imaginación. Dios es real y si somos creyentes ya hemos experimentado que Dios está con nosotros. Y Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El asunto es, si Dios no está con nosotros, no somos nada ni nadie. Pero si Dios está con nosotros, la vida cristiana en momentos como los que plantea aquí y el ministerio deben ser abordadas estas circunstancias como soldados, porque esa es la atmósfera que se siente aquí. Tuvimos valor confiados en nuestro Dios. Es decir, en un sentido la vida cristiana o transcurre en un campo de batalla, por lo tanto nuestra actitud debe ser la de un soldado. Y Pablo sufrió, todos lo sabemos. Pablo sufrió demasiado, muchísimo. Y sufrió porque él intentaba seguir las pisadas del Maestro. Y Pablo luego dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán. Él sufrió en manos de sus enemigos, es lo que plantea aquí el versículo 1 y 2. Pablo sufrió en manos de sus hermanos. Eso nos cuesta más. Pablo sufrió por las iglesias. Y él dice que el sufrimiento por las iglesias era como dolores de parto. Pero también Cristo sufrió, no solo por sus enemigos, sino sufrió por sus amigos, por nosotros. Cristo es el ejemplo. Cristo tiene un nombre que es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sufrió por sus enemigos, pero murió por sus amigos.
sufrió en la cruz por nuestros pecados. Éramos sus enemigos, sufrió por nosotros cuando éramos sus enemigos, pero murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, es decir, para que seamos amigos de Dios. Por lo tanto, él en esa situación de enfrentar la cruz, ¿qué hizo? Oró al Señor. Oró al Señor, oró a su Padre por fortaleza para enfrentar la cruz y la Biblia dice que fue oído. Por lo tanto, creo que es la misma situación que Pablo. Tuvieron que enfrentar el ministerio, volver a sufrir como ya habían sufrido y confiaron en el Señor como Jesús al enfrentar el Calvario, enfrentar nuestro castigo y lo hizo en la más profunda soledad, desamparado por todos y sabiendo que iba a ser desamparado por su propio Padre, pero fue oído, fue fortalecido ahí en Getsemaní. Y cuando vemos a Jesús yendo para morir por nuestros pecados, por nuestra culpa y para llevar nuestros dolores, decimos como el himno, oh, qué amor, qué inmenso amor. Qué inmenso amor. Entonces, el primer valor que Pablo plantea aquí es, si vamos a servir a Dios, tenemos que hacerlo como soldados. Vamos a enfrentar pruebas, nuestra fe va a ser probada, vamos a sufrir y necesitamos confiar en Dios. El segundo valor que vamos a ver en esta tarde es el segundo valor no negociable, cómo debemos servir a Dios, y ya lo hemos mencionado anticipadamente en los avisos que damos de la iglesia, es con la única motivación, creo que una de las alabanzas muy pertinentes, con la única motivación de agradar a Dios. Entonces, si el primer valor tenía que ver con la actitud de un soldado, este segundo valor tiene que ver con servir o como un adorador, servir como un adorador. Somos soldados y somos adoradores. Observen el versículo 4, por favor. Dice, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Un comentarista que opina sobre este versículo, sobre la traducción, y él dice que podría ser más exacta en este contexto la siguiente traducción. No como agradando a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestras motivaciones interiores. Va a salir a luz lo que hay dentro. Queremos agradar a Dios, esa es por lo menos la meta, pero bajo ciertas circunstancias lo que va a salir a luz probablemente sea otra cosa. Pero la determinación de Pablo era que su servicio no era principalmente a los hombres, aunque los hombres eran los beneficiados, pero su servicio era a Dios, principalmente, agradando a Dios. Como dice Primera de Crónicas 28:9, dice, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si nosotros creemos que Dios es así, omnisciente, que puede escudriñar aún nuestros pensamientos y aún escudriñar el corazón, que aún nosotros mismos, dice Jeremías 17, no lo podemos escudriñar porque nos engaña, pero a Dios no, entonces nuestra vida transcurre frente al rostro de Dios, frente a la observación de Dios, que todo lo escudriña. Y si Dios nos examina así, entonces nosotros deberíamos vivir continuamente examinando nuestros motivos. Preguntarnos, ¿por qué sirvo a Dios? ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Cómo sirvo a Dios? Pero en primer lugar, ¿por qué sirvo a Dios? A Dios le importa sobremanera el por qué, las motivaciones, ¿no? El por qué, qué me mueve,
¿Qué es el motor que me lleva a servirle a Dios? Y también el cómo. El salmista, no lo busquen, simplemente lo voy a citar, hace una combinación de ambos. Sabiendo que Dios lo escudriña y sabiendo que uno se debe escudriñar, hace una combinación y ora a Dios en el Salmo 26:2 y le dice: examíname, Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. Esa es la actitud de un creyente que está comprometido con la adoración verdadera. Es una persona que ni siquiera quiere confiar en sí mismo, sino que pone su vida delante del Señor y le pide al Señor, que todo lo ve, que lo escudriñe y que lo pruebe. Y Pablo menciona, interesante es este pasaje, porque Pablo menciona motivaciones incorrectas que podría haber tenido. O sea, hace una lista de motivaciones y actitudes que él podría haber tenido en relación a ellos si él hubiese sido un incrédulo o por lo menos si hubiese servido en la carne. Si no hubiese estado en comunión con Dios, ¿qué clase de ministerio él hubiese ofrecido ahí en Tesalonicenses? En Tesalónica. Bueno, lo más probable, a partir del versículo 3 al versículo 6, que va a ser nuestro texto, lo más probable que Pablo está pensando y contrastando su ministerio con algo que era muy conocido en esos días, que era el ministerio o el servicio o el trabajo que hacían los charlatanes itinerantes mundanos. Charlatanes itinerantes mundanos. Y él está haciendo un contraste de ese tipo de personas. Versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Quisiera comenzar afirmando algo que es obvio. Quisiera comenzar afirmando que la única motivación bíblica para servir a Dios es adoración. Es adoración. ¿Por qué? Porque el servicio es adoración en sí misma, en sí mismo. Es decir, nuestro servicio es una expresión de adoración. Todo nuestro servicio, no solo lo que hacemos en la iglesia, sino lo que hacemos con nuestras vidas. Le servimos a Dios por lo que Dios es, en primer lugar. Le servimos a Dios porque le conocemos y por lo que Él es, por su majestad y también por lo que Él hizo. En segundo lugar, por lo que Él hizo por nosotros, por medio de Cristo. Si contrastamos lo que Dios es, su majestad, y lo que Él hizo por nosotros, nuestra insignificancia, nuestra indignidad, nuestro servicio debe responder de esa manera. Nuestro ministerio es una respuesta a su grandeza y la obra de Cristo en la cruz para salvarnos. Es decir, nuestro servicio es una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Adoración. Adoración. A un Dios que todo lo ve, que todo lo escudriña, que está interesado en el por qué hacemos lo que hacemos, todo el tiempo. Y eso no es para enloquecernos. Eso no es para vivir una vida obsesiva, sino que es para que vivamos a la luz de su presencia. Y vivir de esa forma nos hace libres. Nos hace personas piadosas, transparentes. Y esa es la clase de vida que manifestó Pablo en medio de ellos. El punto es, si yo no sirvo a Dios por estas razones, inevitablemente mis motivaciones serán pecaminosas, incorrectas y serán desnudadas. Y vuelvo al punto, si no sirvo a Dios por lo que Él es, por su majestad, por lo que Cristo hizo por mí, si no sirvo a Dios
en adoración a Él, entonces serviré por motivaciones incorrectas y pecaminosas. No hay más opciones. Si no me motiva servirle su corona y su reino, entonces voy a servirle engañadamente, voy a servirle a mí mismo. Es decir, lo haré por mi vanagloria y por mi reino ficticio de hojarasca. Es decir, mi servicio no vale nada. Y es interesante, hermanos, que cuando uno lee estos versículos, hay muchas investigaciones y artículos, pero de índole, vamos a decir, académicos, y hay más populares sobre el perfil de un manipulador. El perfil de un manipulador. Y parecería ser que Pablo estaba adelantado a estas investigaciones, porque parecería ser que Pablo conociera estos estudios y dijera en su palabra: ustedes son testigos que yo no soy así. Yo no soy así, ni mis colaboradores. Versículo 3, dice Pablo: yo no los engañé. Dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Pablo dice, no abusé de ninguna mujer ni nadie puede levantarse y acusarme, según verdad, de que yo cometí estas cosas que dice el versículo 3. No había sensualidad alguna en el ministerio de Pablo, pero Pablo era hombre. Luchaba con ciertas cosas, obviamente, pero finalmente su vida era adoración. Si queremos servir de una forma sensual, es el camino más equivocado. Y ya veremos en el capítulo 4 que los amonesta Pablo a evitar todo abuso sexual, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, justamente porque él tiene el aval, la autoridad de su propia conducta. Dice ahí en el versículo 6, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Parece ser que la cultura era así, la cultura era sensual, la cultura era muy inmoral y había mucho abuso. Y Pablo dice, yo les enseñé y cuando estaba con ustedes les advertí solemnemente de que Dios aborrece y es vengador de estas actitudes. Por lo tanto, Pablo dice, yo no puedo ser acusado en absoluto de nada de esto. Nadie. Luego dice, yo no fui un adulador para sacarles dinero, versículo 5. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Pablo no era un predicador de la prosperidad, como los que abundan. No se enriquecía con el ministerio. Aunque Pablo dice, aprendí a vivir con abundancia, también aprendí a vivir con escasez. Pero de algo estamos seguros, que Pablo no se enriqueció por el ministerio. Por causa de Cristo evitó todo lo que pudiera distraer a los tesalonicenses del Evangelio, porque él era un heraldo del Evangelio. No quería llamar la atención sobre sí mismo, quería llamar la atención sobre Cristo y sobre el Evangelio, y nada hizo que pudiera quitarlos de ese eje. Dice en 2 Corintios 6:3, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Pablo, mientras estuvo con ellos, ni siquiera quiso recibir ayuda financiera.
no era porque no tenía derecho, sino porque ellos eran nuevos creyentes y no quería que ellos pensaran que les estaba predicando por dinero, porque esa era la costumbre de los itinerantes charlatanes mundanos. Pero Pablo y su equipo recibía sustento de los filipenses, ya hemos leído eso, pero no de los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque no quería distraerlos y que pensaran mal. No usó su autoridad para enseñorearse de ellos, versículo 6. Dice, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo era un apóstol de Cristo, como Pedro, como Juan, como los demás. Pero Pablo dice, no chapié. ¿Se entiende ese concepto? No sacó la chapa para sacar provecho, no usó esa autoridad para enseñorearse de ellos y para sacar provecho de ellos. Y no solo Pablo, sino toda persona que quiere servir a Dios, comenzando por los pastores. Comenzando por los pastores. No era invasivo, haciendo preguntas indiscretas, solo se involucraba en la vida para edificar. Pablo tenía una sola meta en relación a los tesalonicenses y no eran metas mundanas. Su propósito era edificarles, que va a ser el próximo valor. Dice Proverbios 20:19, el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Pablo no fue un chismoso. No usó información de la vida de los creyentes para controlarlos. Una práctica muy usual. Porque si sé tus secretos, yo puedo usar tus secretos para manipularte. Pablo no era de esa categoría. Baja, de hecho. No los sedujo al pecado jamás. Los siervos de Dios jamás deberían inducir al pecado a sus hermanos. No insinuaba cosas de forma indirecta. Pablo no hablaba en códigos. Pablo no hablaba en códigos. Pablo era transparente. Pablo decía lo que tenía que decir de la forma correcta, bíblica, pero lo decía honestamente, no hablaba de forma indirecta en códigos. Pablo no era un líder corrupto. Y volviendo a las escenas cómicas, un diálogo antiguo de un comediante norteamericano, seguramente los que tienen algunos años recordarán esta anécdota. El comediante dice, señorita, ¿se acostaría usted conmigo por $1.000.000? Y ella responde, yo creería que sí. ¿Y por $1? Y ella reacciona ofendida, dice, ¿qué se cree que yo soy? Y él responde, lo que usted ya ha quedado muy claro. Ahora solo estamos negociando el precio. Pablo no tenía precio. Pablo no se vendía. Pablo era un hombre que tenía una sola meta, agradar a Dios. Agradar a Dios. Y esa es la meta que debemos fijar en nuestra mente y en nuestros corazones. Fue un hombre con una sola cosa en la mente, servir a Dios aprobadamente. Y el mensaje es muy claro, hermanos. Las personas que sirven a Dios aprobadamente tendrán este perfil. Tendrán este perfil de Pablo, que Dios lo ha dejado muy claro aquí. Si no sirven así, si no sirven como Pablo, entonces no están sirviendo a Dios aprobadamente. ¿Se dan cuenta que los estándares son muy altos? Por esa razón debemos estar continuamente chequeando, examinando nuestras vidas.
Así procedió Pablo como siervo de Cristo, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. La forma de agradar a Dios es decirle a los hombres lo que Dios dice que debemos decirle, la verdad. Dice Gálatas 1:10, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se dan cuenta la incompatibilidad que hay entre querer agradar a Dios y agradar a los hombres como prioridad? Pablo les predicó el evangelio que él había creído. Les predicó el evangelio sin alteraciones, sin adulaciones, el evangelio de la gloria de Cristo. Y es un evangelio que ofende. Es un evangelio que cuando lo predicamos, si Dios no nos empodera, nos intimida aún a nosotros. Porque estamos llamando a los pecadores, siendo nosotros también, al arrepentimiento. Estamos diciéndoles a los hombres que Dios está airado contra ellos. Le estamos advirtiendo a los hombres de un infierno eterno, de un juicio venidero. Esas son palabras difíciles. Pero le estamos ofreciendo sobre todas las cosas un Salvador maravilloso. Pero si las personas no entienden que finalmente todo el desarrollo de nuestro mensaje es ofrecerles la salvación, si se quedan solo con una parte del mensaje, se ofenden. Y si queremos agradar a los hombres, vamos a evitar esas partes del evangelio que son ofensivas. Vamos a comenzar a recortar la parte del pecado. Vamos a hablar de un Salvador, pero tratando a la gente como personas sufridas, victimizando a las personas y ofreciéndoles un producto que se llama Dios. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es confrontativo, llama a los pecadores al arrepentimiento, llama a despojarse de todas sus argumentaciones, a dejar todas sus armas y a rendirse a Cristo. Y cuando leímos Hechos 17, es muy claro que Pablo no quiso agradar a los hombres. Entró en la ciudad y dice, según su costumbre, dice, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Es decir, todo el desarrollo del evangelio sin lisonjas, sin adulaciones. Les predicó el pecado y dice 17:4, y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pablo predicaba el evangelio y si Dios tenía pueblo ahí, Dios iba a hacer la obra y ese pueblo iba a responder. Pero no se concentró en que quizás las personas se van a ofender, porque ese es justamente la trampa de querer agradar a los hombres. Y de hecho, todos nosotros a menudo caemos en esa trampa. ¿Sí o no? Evitamos decir ciertas cosas porque parecería que van a ser muy fuertes. Bueno, Pablo era un hombre absolutamente comprometido con el mensaje. No era su énfasis ofender, pero el evangelio desarrollado bíblicamente ofende, sobre todo a las personas que están abrazadas a su propia justicia y que tienen una esperanza falsa. Entonces, viendo la descripción que hace Pablo aquí, hay algunas cosas prácticas que podemos aplicar al leer estos versículos. En primer lugar, permítanme decir, debemos evitar todas las acciones que Pablo describe aquí como pecaminosas. Haga una lista, lea el pasaje y se dará cuenta que Pablo se está disociando de estas cosas. Yo no he actuado así, yo no he actuado así, yo no he actuado así. Y son todas cosas que en nuestra cultura no son pecados graves, pero sí para Dios. Son cosas que brotan de nuestra carne.
Juan Calvino escribió: el Señor mismo se opone providencialmente, conquista y restringe la ferocidad de nuestra carne mediante la medicina de la cruz. Es decir, Pablo todo el tiempo se sometía a la cruz para poder actuar de esta forma que es antinatural. La medicina de la cruz es morir a nosotros mismos, negarnos a actuar de forma natural. Porque nosotros, si actuamos de forma natural, actuaremos como Pablo describe que no actuó, enfocados en sacar algún provecho para nosotros mismos. Nuestra carne necesita, más que medicina, necesita morir, una eutanasia diaria, continua, de nuestro yo. Abuso, lucro, adulación, especulación, vanagloria, engaño, tropiezo, sensualidad. Para Dios es todo un escándalo, pero eso es parte de nuestra carne. Y si nos descuidamos, comenzamos naturalmente a actuar así. Si nuestro enfoque es agradar a Dios y ofrecer nuestro servicio como un acto de adoración, no hay lugar, no debería haber lugar, no debería haber espacio para nada de estas actitudes carnales. En segundo lugar, las personas que actúan así y se identifican como creyentes, es decir, nuestros hermanos, deben ser confrontadas bíblicamente. El asunto es cuando nosotros somos testigos de estas cosas y lo naturalizamos. El mundo no va a confrontar estas cosas. Mayormente se observan y hay silencio. Pero como cristianos no deberíamos jamás naturalizar estos pecados. ¿Por qué? Porque Cristo no es así. Cristo no es así. Y este es un valor no negociable. Estas actitudes no son cristianas. Cristo no es así. Un pastor en este viaje me compartía de su ministerio y me compartía que estaba haciendo un discipulado con un joven cuya cultura era naturalmente aprovecharse de los demás. Era parte de su ADN, aprovecharse de los demás. Y tenía una notable inclinación a sacar provecho de los demás siempre que podía. Si los podía aventajar, era natural en su personalidad. Entonces él, como su hermano, pero también como su pastor, amorosamente decidió no aceptar que su cultura era normal, sino pecaminosa. Porque el cristianismo es contracultural. Es la cultura del reino de Dios. Y decidió confrontarlo indicándole todas las veces que él lo hacía. ¿Para qué? Para ayudarle en su santificación y en su madurez. Bueno, esta tendencia de especular y sacar ventaja es contraria a la ética del Evangelio. Cristo no es así. Cristo no es así. Nunca fue Cristo ventajero. Hay una anécdota hipotética de un hombre que le dice a Dios: Dios, ¿qué es 1.000.000 de años para ti? Y Dios le dice: 1 segundo. Entonces el hombre le dijo a Dios: ¿y qué es 1.000.000 de dólares para ti? Dios le dijo: 1 centavo. Entonces el hombre le dijo a Dios: ¿me darías 1 centavo? Y Dios le dijo: sí, lo haré, solo espera 1 segundo. A Dios no le caen bien los especuladores. Por eso debemos examinarnos. Si hay un especulador en nosotros, y créame que lo hay, porque en la carne somos egoístas, centrados en nosotros mismos, y queremos servirnos de los demás, pero el Evangelio es al revés. El Evangelio dice que nosotros debemos servir a los demás. Creo que Dios detesta que seamos especuladores y aprovechadores. Cristo no es así. En tercer lugar,
la motivación correcta es posible solo cuando conozco a Dios personalmente. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis esa es la relación que tenemos que tener con Dios. Si no me impulsa su gloria, si no me alegra que Él sea exaltado y sea conocido, entonces lo será mi vanagloria. Mi gozo será yo ser conocido, yo ser exaltado, yo ser el centro del escenario. Si mi gozo no está en que Cristo y la gloria de Dios sea exaltada, créanme que mi alegría superficial y vanidosa será que yo mismo sea exaltado. Dice, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Habla por Él y por sus colaboradores. Versículo 6, ni buscando gloria de los hombres. Qué tendencia más natural. Buscar la gloria de los hombres. Nos buscamos en la foto, nos buscamos en la película, nos buscamos en la historia, nos buscamos. Queremos estar ahí. Queremos la gloria de los hombres que nos deja más vacío que bolsillo de pobre. Nos deja vacíos. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, dice Pablo. Es decir, Pablo no era un hombre hambriento de gloria, de aplauso, de atención. Pablo era un soldado. Y ese es el perfil. Servimos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hizo por nosotros en Cristo, cuando éramos nosotros horribles pecadores. Y Dios, que examina nuestros corazones, nos conoce. Y nos conoce bien. Y nosotros debemos examinarnos también y preguntarnos, ¿por qué sirvo a Dios? Todo el tiempo necesito preguntarme, ¿por qué sirvo a Dios? ¿Cómo sirvo a Dios? En armonía con lo que Él es. Y a Dios le importa en sobremanera el por qué, las motivaciones y Él también el cómo. Así que todos nosotros que servimos al Señor y que entendemos que el servir al Señor es más allá de lo eclesiástico, toda nuestra vida es un servicio a Dios. Debemos todo el tiempo preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Y si nos acostumbramos a que la motivación sea como una ofrenda a Dios, como una práctica continua de un adorador, nuestras vidas serán diferentes. Si estás ahí en el colectivo y hay una señora ahí parada y le ofreces tu asiento, si es que no se ofende y te dice días difíciles, ¿no? Uno no sabe si. Pero vamos a suponer en el mundo real que no se ofende. Y en ese momento vos estás muriendo a vos mismo, porque es más lindo estar sentado, ¿no? Pero en ese momento vos podés hacer una oración y decirle, Señor, esta es mi ofrenda. Es poco, pero me paro y cedo mi asiento como un servicio a ti. Y en esos pequeños actos, es muy loco, ¿no? Pero Dios se agrada. Dios se agrada cuando sus hijos viven piadosamente, cuando nadie los ve, todo el tiempo, haciendo de cada momento de sus vidas ofrendas al Señor. Y finalmente somos una ofrenda dedicada al Señor. ¿Ahora es fácil? No, no es fácil. ¿Cuál es el camino? Eutanasia diaria, todos los días, porque somos horribles. Es morir a nosotros mismos todos los días. El padre que comienza a pensar de forma pecaminosa y empieza a ver a sus pequeños como estorbos en el camino. Tiene que cambiar el chip inmediatamente. Sus hijos son sus discípulos. Tiene que amarlos y servirles y dedicarle a Dios su tiempo como una ofrenda para Él.
Y todo el tiempo vamos a ir luchando en contra de nuestra carnalidad. Esa guerra contra nuestra carne es un acto permanente de adoración. En el momento que tu chip es auto enfocado, en ese momento comenzamos a servirnos a nosotros mismos. Esa es la clase de vida que Pablo dice, yo no les mostré esta clase de vida cristiana. Recuerden cómo yo me conduje entre ustedes. Entonces, primer valor no negociable es no seamos pusilánimes, desconfiando todo el tiempo de Dios, trayendo pesar a los demás, sino presentar a un Dios grande, digno de nuestra confianza, porque su palabra es verdad y sus hijos no serán defraudados. En segundo lugar, el valor que plantea Pablo aquí es, hermanos, dice Pablo, cuidado, nosotros servimos a Dios, vivimos para agradarle a Él, no para agradar a los hombres, porque los hombres te van a romper el corazón, los hombres te van a defraudar, pero si agradamos a Dios, lo vas a hacer aún cuando los hombres te fallen. Amén. Vamos a orar. Padre de los cielos, Padre Santo, tú que nos conoces más que nuestros padres, más que nuestros cónyuges, más que nuestra familia, más que nosotros mismos, nos presentamos desnudos de alma y de espíritu para decirte, Señor, que siempre, siempre estamos por debajo de los estándares, porque siempre experimentamos que somos muchísimo menos de lo que Cristo es. Pero simultáneamente, Señor, apreciamos tu paciencia amorosa, tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Señor, realmente, tú eres tan diferente a nosotros. Señor, gracias por el Evangelio. Gracias por Cristo, porque unidos a Él nos ves como si fuésemos Cristo. Realmente, Señor, nada hay en nosotros que nos puede separar de tu amor. Nada, Señor, de lo que podamos hacer nos separará de tu amor. Señor, ayúdanos en respuesta a tanto amor derramado hacia nosotros. En respuesta a lo que tú eres, Señor, ayúdanos a vivir de tal forma que nuestra meta suprema sea agradarte a ti. Que sea nuestro gozo tu sonrisa, Señor. Padre, gracias, porque eso es posible por medio de Cristo. No sería posible si no estuviésemos unidos a Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Y oramos, Señor, también por personas que están en esta noche y que necesitan a Cristo. Que realmente tú los inquietes y que ellos puedan formular la gran pregunta de la Biblia y de la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Señor, y que podamos explicarle que solo en Cristo hay salvación. Oramos en su nombre. Amén y amén.